Bueno, hoy tengo para ustedes caviar espiritual. Tengo una enseñanza que es muy escasa. Yo la he escuchado solamente 2 veces en la iglesia de mi pastor John y en una clase de rema. No he escuchado esto nada más. Y no quiere decir que yo me estoy inventando algo, quiere decir que es que no hay mucha información sobre esto. El evangelista John Bevere también habla algo de esto, lo puede buscar por internet. Y me puse a estudiar y trabajé para encontrar toda la mayor cantidad de material para que usted pueda recibir hoy. Y yo había enseñado esto para el 2013, otra vez en el 2014 y ahorita lo volvemos a enseñar. Pero hay tan poco entendimiento de los cristianos en esta área que nos estamos perdiendo muchas victorias porque no entendemos esto. Y vamos a hablar de gracia. Cuando a usted le preguntan qué es gracia, lo más rápido que a uno le sale de su boca es favor inmerecido. Pero cuando yo le digo explíquelo, a veces no lo sabemos. Como que acá dentro nuestro espíritu entiende algo, pero en nuestro entendimiento no se vuelve palabras, no se vuelve algo explicable. Y hay mucha ignorancia acerca de la gracia y también un concepto que no aplica para el Nuevo Testamento acerca de la gracia. Entonces, por ejemplo, vaya ya conmigo a Hechos, capítulo 15, verso 11. Hechos 15, 11. Dice: no puede ser más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y entonces eso lo tenemos claro. Nosotros decimos, yo soy salvo por gracia, ¿cierto? Y hay una doctrina bastante básica del cristianismo, que somos salvos por la fe, por la sangre y por la gracia. La fe en Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús y la gracia de Cristo Jesús. Son cosas que el cristianismo debe entender. Si no lo entendemos, seremos presa fácil de falsas doctrinas, de engaños y de herejías. Entonces dice que somos salvos por gracia, ¿cierto? Efesios 2:5 dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia ustedes son salvados. Y eso es lo que entendemos, ¿cierto? Pero si usted va al diccionario y le pregunta al diccionario de la Real Academia o a Wikipedia qué es gracia, Wikipedia o el diccionario le van a dar una definición natural, no una definición espiritual. Le van a dar una mera razón humana, y aquí se la leo. Dice: definición de gracia: cualidad de alguien de divertir o de hacer reír, atractivo, encantador, benevolencia, amistad, buen trato, conjunto de cualidades por las que una persona o cosa resulta atractiva o agradable. Elegancia, garbo, desenvoltura con que se mueve una persona. Entonces, cuando yo pienso en esa definición de gracia, solo se me viene una cosa, una imagen a la cabeza. Ay, gatico. Ese gatico usted lo ve y uno ¿cómo le dice uno que no? ¿Cierto? Uno, ay, el gatico. Y eso es lo que pensamos de gracia, que le caí bien a Dios. Y como le caí bien a Dios, me perdonó y no me mandó para el infierno. Y pensaríamos que ahí termina todo, que es simplemente simpatía, que es algo irresistible, que me gustó mucho. Pero cuando usted mira la Biblia, no es eso lo que está hablando el Señor. Porque el apóstol Pablo siempre saludaba con gracia y finalizaba sus cartas con gracia. Decía: gracia y paz sean a vosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo sea para ti. Entonces, como dijéramos, que tú seas como un gatico lindo para el Señor. Que seas un gatico lindo en Dios. No, no es eso. Hay mucha desinformación. Ahora, en el hebreo la palabra gracia se traduce como gen o gesed. En el Antiguo Testamento hablaba de la gracia con esta definición. Se la voy a leer. Dice: actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios
que se concreta luego en los bienes materiales del receptor de tal gracia. Entonces era como que Dios es muy bueno, es muy chévere conmigo, y entonces Dios me da cosas. Eso era lo que entendíamos. Y si usted mira, por ejemplo, Moisés, cuando habla de la gracia, Moisés le dice al Señor: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, entonces permíteme esto o aquello. Y así era en el Antiguo Testamento. Señor, si he hallado gracia, entonces si te gusté, Señor, si te caí bien. Y no le hacía cara de gatico al Señor. Señor, ¿será? Y eso era todo lo que entendíamos de gracia. Y es bueno, no era mala, pero no es lo que habló Pablo. En el Nuevo Testamento aparece otra vez la palabra gracia, pero la primera vez que aparece la palabra gracia en el Nuevo Testamento es cuando el ángel Gabriel se dirige a la Virgen María y le dice: llena eres de gracia. No le está diciendo llena eres de simpatía o llena eres de agrado. ¿Cómo haces reír al Señor? No, cuando el ángel le dice llena eres de gracia, está hablando como si le dijera llena eres de virtud o de capacidad de Dios. Y entonces nos damos cuenta que ya no está hablando en el Nuevo Testamento de lo mismo. Ahora, la palabra gracia aparece en la Biblia 198 veces. Está referida en la Biblia 198 veces, de las cuales 130 están en el Nuevo Testamento. Piensen en esto: 198 menos 130 son 60, algo así. Solo 60 veces en el Antiguo Testamento y 130 en el Nuevo. Ahí hay un tema entonces. Algo importante nos estamos perdiendo ahí. Y aparece 23 veces en el libro de Romanos. Y es el apóstol Pablo el que más utiliza la palabra gracia, seguido por el apóstol Pedro. Entonces, hay algo ahí que tal vez no he notado y es recurrente en Dios. Primero que todo, la gracia, dígalo conmigo, gracia no es algo que yo pueda hacer. En el Nuevo Testamento la gracia empieza con Jesucristo. Gracia es a Dios haciendo algo por mí. Eso es gracia en el Nuevo Testamento. Dios haciendo algo por mí, sustituyéndome. Y nace para nosotros, la gracia nace para nosotros en el sacrificio de Jesús, cuando toma nuestro lugar. Entonces, gracia es que yo no podía ir al cielo, que yo no tenía las capacidades para ir al cielo, que yo era injusto delante de Dios, pero resulté en el cielo. Entonces, ¿cómo lo logré? No fui yo. ¿Cómo ocurrió? Pues cuando yo tenía que presentarme delante de Dios, otro se presentó por mí y ese fue aprobado a cambio de mí. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando teníamos que presentarnos delante de Dios, Jesús nos miró y dijo: tú no puedes. Si te presentas delante de Dios, no podrás escapar del infierno, pues la justicia de Dios sacará a la luz todo tu pecado y todas tus injusticias. Entonces, dame permiso, más bien yo me presento por ti. Eso es gracia. Entonces, de otra forma sería engaño. Gracia es que Dios vio a su Hijo en vez de ti. Entonces Dios te ve y dice: sí, te llamas Chuck, pero te pareces a mi hijo amado. Sí, eres Chuck, pero hueles a mi hijo amado. Te amo. Eso es gracia. Le caí bien a Dios no porque yo tuviera algo para caerle bien a Dios, sino porque Jesús estaba en mí. Entonces cuando Jesús se presentó a cambio de mí en la cruz,
Pues Jesús era inocente. Entonces, ¿cómo resulté yo? Inocente. Amén. Ahora, no es lo que algunas personas piensan de que Jesús me ve bonito aunque yo sea feo. Eso sería engaño. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo. Cuando Isaac está próximo a morir, ya va a llamar a sus hijos para bendecirlos. Y tiene 2 hijos. Recuerda que uno es Esaú, grande, alto, robusto, lleno de testosterona, peludo, con ropa sudorosa, cazador. Y su otro hijo, Jacob, delgado, pequeño, suave, lleno de estrógeno. Pero resulta que Jacob quiere la bendición. Jacob quiere la bendición y a Esaú no le importa. Entonces, como Jacob quiere la bendición que le va a dar su padre antes de morir, se disfraza de Esaú. Entonces se pone la ropa de Esaú y se pone piel de un animal velludo en los brazos. Entonces, cuando llega donde su papá para que lo bendiga, su papá ya no ve bien, su papá está ciego ya, solo ve sombras y figuras. Entonces el papá dice: a ver, suenas como Jacob, pero hueles como a Esaú. Y te ves del tamaño de Jacob, pero te sientes como Esaú. Bueno, entonces te bendigo. Y lo bendijo. Pero en el Nuevo Testamento no fue un engaño, en el Nuevo Testamento fue una sustitución real. Y Jesús se presentó por mí. Entonces el padre buscaba a Chuck, pero solo veía a Jesús. Y entonces me bendijo. Amén. Ahí empezó la gracia para nosotros. ¿Listo? Entonces, con ese marco, miren Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ojo con esto, que es una cosa enorme. Y aquí está el meollo o la confusión o la ruptura. Dice: aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley. ¿Qué quiere decir? Habían personas que querían ir al cielo o ser justificados haciendo cosas humanas. Guardaban el sábado, se circuncidaban al 8º día, diezmaban hasta el eneldo y el comino. Eran tremendos hombres guardando la ley. Pero dice acá el apóstol que los que hicieron esto rompieron con Cristo y se cayeron de la gracia. ¿Por qué? Es como decirle a Jesús: Señor, no me reemplaces en la cruz, yo voy. Y nadie puede presentarse justo delante de Dios. Pero el que lo intenta se cayó de la gracia y su relación con Jesús se rompió. Mire Hebreos capítulo 12, verso 15, por favor, vaya ya conmigo. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La palabra de Dios para todo dice: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. El apóstol Pablo me está diciendo que yo, como pastor, debo revisar, indagar minuciosamente, ver que ustedes ni yo mismo haya dejado de alcanzar la gracia de Dios. No es una cosa solo para una vez en la cruz y ya. Tengo que mantenerme en la gracia. Entonces pensemos en otro ejemplo. Cuando usted esté en el cielo,
junto con los ángeles, usted va a poder decir esto: no merecía estar aquí, no hice nada para estar aquí, pero estoy aquí porque Jesús me reemplazó en la cruz. ¿Cierto? Ok, ahí alcanzó la gracia, la primera vez que alcanzó la gracia, y por eso usted está acá. Pero dice, no deje de alcanzar la gracia. O sea, que tiene que ser una cosa continua. Entonces, de la misma forma que usted dice eso, debería decir hoy esto: tengo un trabajo bueno, no soy tan capaz, no soy tan inteligente, habían otros mejores que yo, pero me dieron el trabajo a mí. Así tendría que usted estar hablando hoy, si está alcanzando la gracia. Entonces usted debería decir, por ejemplo, llegué al concesionario, quedaba el último carro, era el más caro de todos, yo no lo podría pagar, no aplicaban mis papeles, pero me lo vendieron a mí. Y si usted mira, no hablamos así muy frecuentemente. Si estamos alcanzando la gracia continuamente, todos los días o una vez a la semana mínimo, deberíamos de estar diciendo una cosa así. Alguna cosa así que la gente dirá, ¿y cómo hizo? Y usted dijera, el Señor me dijo, porque yo no hubiera podido. Pero sí se da cuenta que no decimos eso todos los días. Es más, es por allá de vez en cuando que decimos que algo así nos pasó. ¿Qué quiere decir entonces? No estamos alcanzando la gracia. Y el apóstol Pablo dice, revise que ellos estén alcanzándola. Entonces, cuando preparé esta charla, yo dije, wow, estamos mal. Todos los días debería alguien venir a decirme que algo pasó. Somos cerca de 400 personas aquí en la iglesia, son 365 días del año, tendría que más o menos 1.3 personas al día darme un testimonio así, para que por lo menos uno al año alcanzó la gracia. Wow, entonces no estamos caminando en eso. Gracia entonces es algo que usted no podía, pero por Dios pudo. Wow. Nos pasó en Estados Unidos cuando íbamos a sacar la licencia para el carro. Compramos un carro, pero sin licencia no podríamos manejarlo. Y en esa ciudad, sin carro, usted no es nadie. Usted no existe. O usted se pone a mirar quién está en la calle cuando va manejando. No, o sea, usted no existiría. Entonces hicimos el papeleo, Iván y yo íbamos a sacar la licencia, los dos íbamos a sacar la licencia para conducir. Y nos dieron un manual para estudiar. No es como acá, que usted saca el pase en un tamal. O va y le pasa, platica a alguien y ya hizo el curso, aprobó los estudios. No, allá eso es una cosa muy seria. Es más, si usted tiene su licencia vencida, no puede manejar. No es como acá que usted debe 40 partes, 10 años de partes. No, allá no es así. Si usted tiene partes, lo pueden meter preso por no pagarlos. Es súper serio. Entonces la noche anterior al examen nos dieron el librito. Estábamos muy cansados, eran como las 2 de la mañana. Y nosotros, a ver, aprendamos algo aquí. Y no pudimos, eso era tan difícil. Dijimos, Señor, en tus manos. Y nos fuimos al otro día a pasar el curso, a presentarnos para el curso. Yo no lo pude presentar, me faltaba algo con mi ID, entonces no lo pude presentar, pero alguno de los dos tenía que tener el pase o si no lo pudiéramos manejar. Entonces Iván pudo pasar y lo pasaron al lugar donde le hacían las preguntas escritas. Y él dice que él falló muchas. Dice, cuando él salió me dijo, fallé muchas, pastor. Y quedamos así. Y después venía el inspector a hacer el examen de conducción. Y tienen un lugar para que usted maneje y lo rajan si se equivoca. Y tan pronto usted se sube al carro, el man ya está subido ahí tomando nota. Y es muy intimidante y ese señor no se ríe así. ¿Serio?
Iván se subió y yo dije, ay Dios mío, Ivánchito, vaya con Dios, porque no. Y yo me quedé ahí pensando, y yo daba vueltas por esa calle enfrente al lugar. Cuando llegó Iván y se bajó, me la aprobaron. Habían personas ahí que nos decían, he presentado ese examen 5 veces. Y creo que vale como $60 o $40 cada vez. Y había personas que me decían, ¿y cómo hizo? Le preguntaban a Iván, ¿y cómo? ¿Y lo pasó a la primera? Sí. ¿Y cómo hizo? El Señor. Eso es. Y eso debería ser todos los días. O si no, no estamos alcanzando la gracia. Wow, si nos revisamos, hace rato nos caímos de Jesús. Se cayó de la gracia y dice, oiga, sí, mi vida está todo con mis propios logros. Lo que yo podía, lo que yo alcanzaba, hasta donde yo daba. Y como somos honestos, nos vemos en el espejo y decimos, ¿pero de dónde? Porque usted se mira al espejo y usted dice, vil y menospreciado me escogió el Señor. La Biblia lo dice. Aquí no está Cristiano Ronaldo. No, él piensa que no necesita esto, tal vez, no estoy seguro. Pero no está aquí. Aquí estamos los que sí necesitamos. Amén. Entonces nosotros día tras día deberíamos estar teniendo estos testimonios. Pero no es así. Entonces no estamos alcanzando la gracia. No estamos caminando en eso. Entonces dice Pablo, asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia. Podríamos decir entonces, asegúrese de que ninguno deje de ser sustituido por Cristo. Asegúrese de que ninguno haga las cosas en su propia fuerza. Asegúrese de que ninguno reemplace a Cristo por sus propias obras de justicia. Imagínense, parece ilógico decirle a Jesucristo, tranquilo, yo me salvo solito. ¿Cierto que es estúpido, es absurdo, impensable? Pues si tenemos gracia para creer que Jesús me reemplazó en la cruz y por gracia soy salvo, pues debería tener gracia para todo lo demás, o si no me caí de la gracia. Porque ¿qué saco yo con ser salvo y pasar una vida bien arrastrada y bien fea en este mundo? Si ya logré lo difícil que era el cielo, ir al cielo, el resto entonces, ¿dónde está? Ahora, miren Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, caramba. Piensen en esto. ¿Algún pecado lo debilita a usted? ¿Hay alguna cosa que usted diga, uy, no, mejor yo no me meto por ahí porque es que hay como que me da tentación? ¿Hay alguna cosa así? Entonces no está en la gracia. Ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia. Entonces deberíamos ver al pecado como una prueba superada. Pero no pasa eso. Lo que pasa es que decimos, Señor, yo lo intento y yo me esfuerzo y yo le meto ganas y puedo por un tiempo, pero después allá voy, fallo. Se vuelve una lucha nuestra y no debería ser una lucha nuestra. Si estoy luchando yo, no hay gracia, es mi propio esfuerzo para ser santo. Miren Romanos 11, 16, ahí mismo, Romanos capítulo 11, verso 6. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Ok, si usted está obteniendo algo de Dios por sus propias capacidades, no es gracia, son obras. Usted debe obtener lo que obtiene de Dios de la misma forma que obtuvo la salvación, por gracia, porque Jesús lo reemplazó.
Y vemos muchas personas en activismo religioso haciendo cosas humanas para ser agradables a Dios, sabiendo que ya Dios está agradado de usted, pues usted está lleno de Jesús. Ahora, Santiago capítulo 4, verso 6, por favor vaya ya conmigo. Y dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo así? ¿Me ayuda con su gracia? ¿Se acuerda que hablamos que fe es mi mano obteniendo de Dios? Y gracia es su mano trabajando para mí. Entonces, mire, piensen en eso. Dice, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miremos ese mismo verso en la amplificada, la versión amplificada. Dice, pero Él nos da mayor gracia mediante el poder del Espíritu Santo para desafiar al pecado y vivir una vida obediente que refleje tanto nuestra fe como nuestra gratitud por nuestra salvación. Por lo tanto dice que Dios se opone a los soberbios y altaneros, pero da continuamente gracia a los humildes para que se apartan de la justicia propia. Wow, aquí hay mucho que revisar. No entiendo cómo en la amplificada son 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones y en la tradicional son solo 2. Me tumbaron. Por eso tiene que tener varias Biblias para que pueda estudiar bien. Mire, dice, Él da mayor ayuda con su gracia. Eso dice la Reina Valera normal. Pero mire la amplificada. Él nos da más gracia. Y dice, mediante el poder del Espíritu Santo para desafiar el pecado y vivir una vida obediente que refleje tanto nuestra fe como nuestra gratitud por la salvación. Wow. La gracia me permite desafiar el pecado. Pero ¿no se da cuenta que no somos así? Parecemos el hombre lobo en luna llena. No me muestre la luna porque me transformo. No. Eso parecemos. Huyendo de la tentación, porque la tentación todavía tiene poder en nosotros. ¿Recuerda que José huyó del pecado? Pero si usted y yo estamos muertos al pecado, ¿por qué huimos de él? Porque no tenemos gracia. Mire esto que dice, mediante el poder del Espíritu Santo para desafiar el pecado. Wow. Y vivir una vida obediente que refleje nuestra fe y nuestra gratitud por haber sido salvo. Eso es gracia. La gracia le ayuda a vencer lo que humanamente no vencía. Wow, esto es otra cosa. Y entonces uno dice, ¿cómo así, pastor? ¿Dónde está el dominio propio? Dominio propio no es usted intentándolo. Dice, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, es un poder que viene de Dios, no es suyo, que le permite dominarse. Y eso es gracia. Entonces ve una mujer mal vestida y muy hermosa y uno, no. Eso es humanamente haciéndolo. ¿Cómo sería con gracia? Con gracia se le para a usted enfrente a la mujer mal vestida y muy hermosa y usted lo que dice es, wow, esta es la hija de un papito. Pobrecita. ¿Cómo está así vestida si su papito la ama? Tapen a esa niña, por favor, qué vergüenza. Es otra cosa. ¿Sí estoy siendo claro? El que no tiene gracia para vencer al pecado es, no. Tápeme porque me peco. Agárreme. Ese lo está haciendo en su carne. Mas el que está haciéndolo en su gracia, en la gracia del Señor, no lo afecta. Tiene compasión del pecador. Wow, ¿sí se da cuenta que no estamos ahí? Estamos poniendo normas y reglas para no pecar.
porque estamos todavía influenciados por el pecado. La Nueva Traducción Viviente dice que Él nos da gracia con generosidad. ¿Se acuerda que dice que la da continuamente? O sea, no la dio solamente una vez en la cruz, la da el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los 365 días del año, cada año que usted iba en esta tierra. O sea que usted debería tener un testimonio, usted y yo, ambos, deberíamos tener un testimonio todos los días de su gracia. Y no, a veces nos acostamos apenas sobreviviendo. Señor, mañana será otro día porque hoy la embarré. Miremos eso en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 20. Vamos a ver cómo funciona la gracia contra el pecado. Y se va a dar cuenta que el pecado entonces sería fácil de vencer. Es muy difícil si lo hago en mi naturaleza humana, pero es muy fácil si permito que la gracia venga y lo haga en mí. Romanos 5, 20. Dice: en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos fuerzas activas batallando una contra la otra. Entonces, si usted antes tenía pecado, hoy debería tener gracia. Si usted antes de Cristo tenía mucho pecado, hoy debería tener mucha gracia. Pero no estamos viendo eso, estamos viendo cristianos que en el mundo eran muy pecadores y hoy día en Cristo son muy luchadores. Entonces dicen: hermano, es que en el mundo yo era tremendo, entonces a mí me toca duro porque tengo ahí muchos deseos y muchas cosas que yo tenía y me toca duro, pastor. Duro, eso es la tentación, pastor. A mí me tientan más cosas que usted. Usted no se imagina, pastor. Es que yo salí de un mundo. Y hablan así porque no han comprendido que si había mucho pecado, debería haber ahora mucha gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si había muchas cosas que en el mundo lo debilitaban, hoy son muchas cosas que usted venció. O debería haber vencido. Entonces tal vez usted era borracho, parrandero y vividor. Entonces tal vez usted todas las drogas las había probado. Y era promiscuo y carnal. Y mal hablado y grosero y vulgar. ¿Se imagina? En todas estas cosas ahora tendría gracia. O sea, mucho poder venciendo. Pero hay cristianos que dicen: uy, no, pastor, téngame paciencia porque es que yo fui bien malo, entonces yo todavía me demoro en dejar de hacer cosas. Como si fuera su propia fuerza lográndolo. Dice: gracia, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que lo opuesto a pecado es gracia. Amén. Verso 21 dice: a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo el Señor. El pecado echaba a perder todo, la gracia hace que todo dé más fruto. Entonces, cuando usted tenía un matrimonio sin Cristo, el pecado lo dañó. Pero ahora que usted está en Cristo, la gracia lo arregla y lo hace funcionar mejor. Usted, su trabajo sin Cristo le iba mal, ya casi que lo echaban. Eso le perdonaban, memorando tras memorando. Ahora usted con Cristo debería ser un excelente trabajador, pues tiene la gracia. Y si usted y yo revisamos nuestra vida, no es así. O sea, nos caímos de la gracia hace rato. Estamos esperando el otro tren, a ver si en este nos montamos. Por favor, mire segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y este verso lo alcanzamos a ver un poquitico la semana pasada, pero muy por encima. Ahora lo vamos a estudiar a fondo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y recuerda que Pablo tiene una debilidad. Está luchando con una cosa que lo ataca en su carne. Y entonces le dice al Señor: quítame esto. Como el que le dice al Señor: quítame ese amor que te tengo a esa mujer. Una muchacha vino y me dijo: pastor, estoy enamorada del hombre que no es. Ore por mí para que se me quite eso. No, así no es. Así no es.
el Señor le contestó a Pablo aquí. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque Pablo le dijo, Señor, quítame eso. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mira ahora lo que dice Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a mirarlo en la amplificada y prepárese, aquí viene la sustancia del caldo. No piense que lo vamos a entender una sola vez. Usted tiene que estudiar esto más, porque llevamos años sin entenderlo, y no pretenda que con una sola prédica ya. Gloria a Dios si lo logra, pero esto hay que estudiarlo. Yo lo vengo estudiando hace rato para poder vivirlo. Amén. ¿Está ahí conmigo? Verso 9, mírenlo en la amplificada, dice, pero Él me ha dicho, o sea, el Señor le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi misericordia y mi gracia son más que suficientes, siempre disponibles, independientemente de la situación. Wow. O sea, usted puede estar metido en cualquier problema, hay gracia para cualquier problema. Hay veces pensamos, no, es que a mí el Señor me sana rápido, pero con las finanzas sí no he podido. No, no es eso. Dice que hay gracia suficiente independientemente cuál sea la situación. Porque mi poder se perfecciona y se completa y se manifiesta con mayor eficacia en vuestra debilidad. Wow. Por tanto, yo me gloriaré más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo me envuelva y pueda morar en mí. Aquí podemos sacar varias conclusiones. Primero, el requisito que necesito yo cumplir para que la gracia de Dios se manifieste es reconocer que no puedo. Wow. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano dice, no, yo puedo, hagámosle, intentémoslo. Páseme la vieja en pelota a ver y verá que no la miro. No, no es así. Es reconocer que no puedo. Si reconozco que soy débil, la gracia vendrá y me hará vencer. Y Dios le dará mayor gracia a los humildes. Pero el que cree que puede, el que está orgulloso de sus capacidades, no es humilde, no tiene gracia. Y su gracia no vendrá sobre él. Y cuando se acabe su fortaleza humana, se acabará su victoria. Pero ¿cuándo se acaba la gracia? Nunca. O sea, nunca se acabará su victoria. Mira la Nueva Traducción Viviente como lo dice. Cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré y me jactaré en mis debilidades para que el poder de Cristo que actúa a través de mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Entonces, yo no puedo pensar que necesito otra cosa. Y ahí hemos fallado. ¿Alguna vez ha tenido una debilidad? ¿Hay algo que lo debilite? ¿Alguna cosa con la que no pueda vencer? ¿Alguna tentación que lo ponga en prueba? Si hay algo así, usted tiene que pensar, no, lo que necesito es gracia. Ese debe ser su pensamiento. Lo que me falta es gracia. Lo que necesito es gracia. Eso es todo. Por eso el Señor le dice, que mi gracia te sea suficiente. Entonces supongamos, usted tiene que mañana presentarse ante Donald Trump y tiene que convencerlo para que le den la visa. Y usted se mira en el espejo y se desanima. Esa cara de latino que tenemos, porque el colombiano más. Bueno, nos ganan los peruanos, pero el colombiano más. Olvídelo, era un chiste. Señor, que no nos estén viendo en Perú. Pero si usted piensa en usted dice, uy, a mí no me dan la visa. No, con esta cara de inmigrante. Entonces, ¿qué debe pensar usted? Señor,
tengo tu gracia. Tengo tu gracia. No necesita arreglarse la nariz, operarse los gordos, tacones para que se vea más alto, blanqueamiento en la facial. No, no, no. Necesita gracia. Entonces eso debemos pensar cada vez que hay una cosa que nos pone en evidencia nuestras debilidades. Necesito más gracia. O sea, más Dios en mí. Eso es lo que necesitamos, más gracia. Personas no están haciendo lo que Dios los llamó porque piensan que son ellos quienes tienen que hacerlo. Pablo lo entendió y dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mejor yo me voy de ahí, dejemos que el Señor lo haga. Amén. Que mi gracia sea todo lo que necesitas. Y si se da cuenta que no oramos por eso, oramos: Señor, ayúdame a lograrlo. Señor, dame la fuerza. Señor, dame la capacidad. Y no es eso. Señor, hazlo a través de mí. Amén. Para que podamos alardear de nuestras debilidades. Entonces usted va a poder decir: hermano, yo no cantaba nada. Tenía más oído un ojo. Y el Señor me ayudó y ahora Dios me usa en la alabanza. Gracias. Amén. Usted hace su esfuerzo. ¿Cómo sabe usted que es débil? Cuando se esforzó y no pudo. Ahí se sabe que usted es débil en algo. Entonces cuando usted dice: Señor, de aquí para allá ya no puedo, sigue tú. Y vendrá la gracia y usted lo logrará. Eso aplíquelo en la tentación. Hay tentación que a usted y a mí nos pone blandos. Y usted: ay, Señor, ayúdame. Tenme, Señor, tenme. Hay personas así. Yo una vez tuve un sueño en el que iba a pecar. Y yo le decía al Señor en el sueño: perdóname por lo que voy a hacer. No le decía: Señor, dame tu gracia para no hacerlo. No, le decía: perdóname por lo que voy a hacer. O sea, yo ya sabía que me iba a ir de jeta ya contra el mundo. Yo ya sabía en mi sueño que iba a pecar. Y no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que no pequemos. Entonces mire Hebreos. Ahora toma sentido Hebreos capítulo 4, perdón. Hebreos capítulo 4, verso 16. Y voy a hacer mucho énfasis acá. Hebreos 4, 16. Mire lo que dice Pablo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Mire que no dice al trono de la justicia, al trono de la rectitud, al trono de la perfección, al trono de lo inmaculado y santo. No, no, al trono de la gracia. ¿Y para qué? Para hallar ayuda y oportuno socorro, dice la Reina Valera. Mire cómo dice esta. Y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Pero miremoslo en la amplificada y en la TLA. Dice: por tanto, acerquémonos con privilegio. ¿Cómo es acercarse a alguien con privilegio? Con total confianza de que usted puede entrar hasta donde usted quiera. Cuando usted llega a la casa de su mamá, ¿qué hace? ¿Qué, mamá? Y usted no la saluda ni le da beso, usted sigue para la nevera. ¿No se da cuenta? Y usted la sigue saludando mientras abre. ¿Y cómo le ha ido, mamita? ¿Cómo está todo? Y saca y se sirve ya comiendo. ¿Me ha pensado, mamá? Y come. Eso es privilegio, ¿no? Mi hija es descaradísima. Ella me busca cuando estoy comiendo. Y me hace mi. O sea, me tocó darle. Y a ella le sirven y no quiere el plato de ella, quiere del mío. Ella se aprovecha de su condición de hija amada. Es esto mismo. Acérquese pues confiadamente al trono de la gracia. Pero mire para qué se acerca. Esto es enorme. ¿Para qué se debe acercar usted? Dice acá: por tanto, acerquémonos con privilegio al trono de la gracia. Es decir, al trono de la gracia de Dios.
con confianza, sin temor, para que podamos recibir misericordia para nuestros fracasos. ¡Wow! ¿Cuándo se debe acercar al trono de la gracia? Cuando está fallando. Hay gente que se quiere acercar a Dios solamente cuando está bien. Oh, excelentísimo Padre, aquí yo tan santo hablándote, mi Dios. Y solo en ese momento sienten capacidad de orar, cuando se sienten santísimos. Pero cuando saben que están sucios, cochinos, pecadores, arrastrados y manoseados por el diablo, no se acercan a Dios. Señor, ¿con qué cara te miro? No. Y hay gente que dice, cuando estés santo te busco. Y hay gente que no viene a la iglesia porque se siente sucia. Y es al contrario, cuando más algo me está haciendo difícil, más debería yo estar en el trono de la gracia. Dice, y encontrar su asombrosa gracia para ayudarme en el tiempo de necesidad. Una bendición apropiada, llegando justo en el momento adecuado. Wow. Mire la TLA como lo dice. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Cuando estoy en debilidad, entonces debo hacerlo. O sea, ¿qué debería hacer usted? Cuando está siendo tentado, cuando está blandito en la carne, busque al Señor con confianza y dígale, Señor, estoy que me meto un bareto, ayúdame. Eso es, reconozca su debilidad. Señor, mira, ese hombre me derrite, esa mujer me hace pecar. Dígalo. Señor, estoy que mato a alguien hoy, ayúdame. Y vaya al trono de la gracia. Dígale, Señor, estoy que me emborracho. Señor, quiero ver pornografía. Dígaselo. Señor, estoy lujurioso. Estoy lleno de malos deseos. Tú me has visto, mírame, parezco un pecador. Dame tu gracia para vencer. ¿Y si se da cuenta que no hacemos eso? Cuando estamos siendo tentados, nos alejamos de Dios y es cuando menos oramos. No vamos corriendo al trono de la gracia. Cuando tenga un mal deseo, un mal pensamiento, corra al Señor y cuéntale, Señor, estoy que me peco, ayúdame. Y dice que Él dará gracia, oportuno socorro, una bendición apropiada, llegando justo en el momento adecuado. Wow. Y la gente le preguntará, ¿y cómo dejó el cigarrillo? Y usted dirá, ¡ja! Dios lo dejó por mí porque yo no podía. ¿Y cómo es que usted ahora es fiel con su esposa? Y usted va a decir, no sé, fue el Señor, yo no podía. Y así, ¿quién se llevará la gloria? El Señor. Pero hay cristianos que dicen, hermano, fue duro. Uy, eso me tocó. Ayuno y oración hasta que lo logré. O sea, ¿quién es su redentor? Usted mismo. Cristo murió en vano. A usted no le tocó. Jesús, tranquilo, yo pago este pecado por ti. No te afanes. Nadie puede decir eso. Se lo vuelvo a leer. Así que cuando tengamos alguna necesidad, ¿alguien tiene necesidades acá? Luchas, batallas, pruebas, dificultades, tentaciones. Listo. Acerquémonos con confianza al trono de Dios. Yo veo a esos niños que van corriendo a donde su papá y le dicen, papá, me hice en el pantalón. Esos bebés, lo he visto que le hacen, papi. Y algunos dicen, estoy sucio. ¿Me cambias, por favor? Shaya intenta decirme, ya como que se toca y viene a donde nosotros estamos para que la cambiemos. Coge el tetero y se lo tira a mi esposa, vacío, como que dice, se acabó esto, deme más. ¿Por qué cree que la Biblia dice que seamos como niños? Cada vez que usted está siendo tentado, está siendo debilitado, corra donde el Señor y dígale, ay Señor, estoy que me fornico. Dígaselo. Me quedo mirando, pastor, es la verdad. Estoy que mato a alguien, estoy que peco, estoy que me emborracho.
Estoy que no puedo más, el pecado está muy fuerte. ¿Me ayudas? Y Él vendrá con su potencia. Y la gracia hará que usted venza. Y de repente usted dirá: wow, no pequé, pasé invicto. Y el pecado perderá valor delante de usted. Y ya el diablo no lo podrá tentar. Y usted cada vez tendrá más victoria y más victoria. Amén. ¿Se da cuenta que no sabíamos qué era la gracia? Si usted mismo, usted en su carne, pasa por la calle donde está el pecado que usted practicaba, pues usted se va a antojar. Pero si Cristo pasa en su cuerpo por ese lugar, a Jesucristo no lo va a tentar. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando venga una mujer voluptuosa, carnal, a tentarlo y lo vea usted, pues se anima. Pero si ve a Cristo en usted, pues dice: perdón, qué pena, nos vemos. Amén. Si alguien viene a ofrecerle un negocio chueco, sucio, plata mala vida, y lo ve a usted, dice: este me acepta. Pero si ve a Cristo, dice: perdón, Señor, no sabía que estabas tú ahí. Ya viene pasando en su vida. ¿No se da cuenta que gente ya no dice groserías delante suyo? Es porque usted ya con gracia venció eso. ¿No se da cuenta que hay gente que no puede dejar de maldecir y usted lo dejó? Es la gracia del Señor. Ya está pasando en su vida, pero tiene que pasar en todo, en todas las áreas. Ahora, cuando vaya a enfrentar algo, no vaya usted solo, váyase con la gracia del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿No les alegra? Tenemos la victoria asegurada. Ahora, ¿se imagina todo lo que nos faltó? Nos faltó gracia como don de Dios, gracia para obtener dinero, gracia sobrenatural. Nos faltó un montón de gracia. El otro domingo lo vamos a ver. Amén. Pero vamos a parar hoy aquí. Gracia contra el pecado. Si usted está batallando contra el pecado y le cuesta, lo está haciendo usted mismo y en su carne. Pero si lo hace con gracia, se sorprenderá de lo fácil que fue. Lo logré, lo hice. Wow. Amén. Cierra sus ojitos conmigo y ore. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Te doy gracias por tu unción, Señor. Gracias por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, actuando ahora mismo. Gracias te doy, Señor del cielo, porque creemos en esta gracia sobrenatural. No es simplemente que te agrado, no es simplemente que me amas, es poder sobre el pecado y la tentación. Señor, gracia fue lo que ganaste para mí en la cruz. No debo dejar de alcanzar esta gracia. Debo vivir en gracia, testimonios de gracia. Cosas que yo no podía hacer son hechas por la gracia en esta congregación, en estos hermanos. Gracia abundante, continua, dice tu palabra, que no para, que no cesa. Gracia para cada situación. Gracia sobrenatural tengo. Gracia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Dios mío, por tu espíritu. Diga esto conmigo: Señor, prometo investigar más esto, entenderlo y utilizarlo. Me lo diste en la cruz. No es posible que yo no lo utilice, sabiendo que costó tanto. Sacaré provecho de tu gracia, porque es tu voluntad que yo venza, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sabiendo usted que Romanos y las cartas de Pedro hablan de gracia, estúdielas un poco más. Amén. Estudie un poco más esa gracia.
¿No recuerda que en Romanos 7 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de pecado? Y Romanos es la carta que más habla de gracia. Hay algo ahí para vencer. Yo sé que usted no quiere ser un pecador, usted quiere mantenerse limpio, usted ama al Señor, amén. Entonces ahí está la solución, gracia de Jesucristo, amén.